Buenas noches. El mundo del teatro, la danza y la ópera perdió ayer a un gran creador, Germán Droyetti, insigne diseñador de vestuario, con quien trabajé en innumerables ocasiones, sucumbió ayer al coronavirus. Esta noche quisiera rendirle un pequeño homenaje. Su obra no será olvidada. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Y esta noche presentamos la segunda charla de este ciclo. Nos han preguntado por el significado de la palabra artificar. En verdad es un juego de palabras que deriva de la palabra arte y la desinencia ficar, como planificar, calificar, versificar, y que recibimos del verbo facere en latín, hacer, crear. Es que, volviendo al triángulo mágico del que hablamos la semana pasada, compuesto por una obra, un artista y un público, esta es una invitación a hacer arte, artificar nuestras casas, nuestra vida, abrir ventanas a algún objeto proveniente de las artes. Seguiremos entonces todos los miércoles a las 18 horas, iluminando ángulos inesperados, esquinas, recovecos o rincones de la arquitectura, las artes visuales, el cine, el teatro, la música. Por eso, hoy tendremos con nosotros a una estrella que brilla fulgurante en el firmamento de las artes en Chile. Es un joven talentoso, exitosísimo, titulado como pianista en la Universidad Católica, egresado de la Cátedra de Dirección Orquestal en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Master of Music de la Yale School of Music y graduado del Peabody Institute Johns Hopkins University. Es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. Es principal director invitado de la Filarmónica de Santiago. Tiene presentaciones en las Américas, Asia, Europa, con las Filarmónicas de Los Ángeles, Houston, Cincinnati, Detroit, con orquestas en Italia, Portugal, Polonia. Hizo un TED Talk en Nueva York. Tiene 4 premios del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Es infinito. Y su nombre es Paolo Bortolomeoli. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación, a esta charla. Me es fácil comenzar realmente de hablar de lo que quiero hablar justamente por las circunstancias, porque me encuentro en mi casa, me encuentro hablándole a una pantalla. Yo sé que al otro lado, espero, haya mucha gente escuchando esto, pero al mismo tiempo no me consta, no tengo cómo abrazar a ese público. Y yo que me dedico al arte escénico, podría decir que es un dolor casi físico el tener que aguantar el estar alejado del escenario. Ciertamente, quiero también puntualizar de manera positiva de que yo creo que, independiente de la tragedia del contexto en el que estamos viviendo, por supuesto que eso es la reflexión más importante y cómo salir adelante todos nosotros como humanidad, creo que siempre es bueno mantener un pie en lo positivo, en lo que podemos rescatar. Las artes escénicas también han sido muy golpeadas con esto, porque justamente nosotros, como decía, dependemos de ese espacio físico, de ese espacio cerrado, de ese escenario. Y lamentablemente puede que pase mucho tiempo hasta que nosotros logremos volver a nuestro medio, a nuestro medio natural, a nuestro ecosistema. Pero por otra parte, y esa es la parte positiva, yo creo que el estar en estas circunstancias nos ha llevado a estados de reflexión, de introspección, de encontrarnos con nosotros mismos y de buscar muchos mecanismos para, de alguna forma, por una parte no volvernos locos y por otra parte encontrar esa
reconexión con lo esencial. Y yo creo que hemos podido constatar que el arte justamente es una forma tremendamente natural, espontánea del ser, con conectarse con su esencia. Porque el arte en general es un idioma transversal, donde su belleza radica en la capacidad que tenemos de emocionarnos a través de lo abstracto. Desde el punto de vista de cómo lo podemos vivir hoy en día, la tecnología ha sido un tremendo aliado, porque hemos visto que la oferta cultural en el mundo ha sido tremendamente amplia y generosa. Es fácil, si queremos, encontrar conciertos gratuitos online de grabaciones viejas. Está, por supuesto, la tremenda iniciativa del Teatro Municipal de Santiago, del cuyo yo soy el principal director invitado, de Teatro del Lago, la Sinfónica de Chile. En el extranjero también están dando sus programaciones, el Metropolitan de Nueva York. Y eso yo lo quiero ver como una tremenda oportunidad para generar una invitación, pero solo una invitación, porque efectivamente el consumir cultura, el consumir arte, nos nutre. Es un alimento a nuestro espíritu, a nuestro alma. Pero hay una particular manera de hacer ese arte que tiene que ver justamente con la presencia, con lo irreemplazable que tiene la comunicación entre lo que está ocurriendo sobre el escenario y abajo del escenario. Mientras preparaba lo que les quería decir, de repente me imaginaba un ejemplo muchísimo menos artístico, pero igualmente válido, por supuesto, que es, imagínense lo que debe ser para un comediante que está acostumbrado a la risa, el hacer un stand-up comedy y no tener ese feedback. O sea, que puede llegar a ser hasta lamentable el no saber cómo reaccionar a eso que está ocurriendo. Es como un poco ese fenómeno que se produce con las series cómicas con la risa grabada, ¿no? Que como que te inducen a la risa y tú de alguna forma te sientes obligado a aceptar que lo que se acaba de contar es un chiste. Pero también es un proceso tremendamente artificial y poco natural si es que no contamos con el feedback directo de la audiencia. O un acto de magia. Imagínense, la magia que tiene que ver con la expectativa, con la sorpresa, con lo inesperado, y con esa creación de esa energía que existe entre el mago que te está ilusionando y la persona que se deja sorprender justamente por lo que acaba de ocurrir. Bueno, tanto la comedia, el humor, como lo que acabo de decir en el cuento de la magia, lo podemos llevar obviamente a los orígenes del arte escénico. Más allá de si vamos cronológicamente a cuándo podríamos definir dónde es el punto de partida de este concepto de arte escénico, lo más natural es entenderlo de que el arte en su propiedad de comunicación directa con otro ha existido siempre. En el caso de la música, evidentemente es tal vez el arte que más antiguo podemos llegar a sus raíces, porque desde los orígenes de la civilización, en las tribus, haciendo uso de instrumentos para percutir, el canto, nuestro instrumento propio, ¿no? Nosotros, para el ser humano, el canto es el instrumento, era el vehículo de comunicación, era el vehículo de expresión para comunicarnos con lo inexplicable, los ritos hacia la naturaleza, toda esa cosa mágica justamente que tenía el nacimiento de la música, también tenía un componente tremendamente presencial, porque la gente se volvía alrededor de quien cantaba o la comunidad que se generaba a través de la percusión. De ahí, por supuesto, nace espontáneamente el impulso de la danza. Por eso la danza y la música son prácticamente hermanos sanguíneos, porque comparten esa necesidad de que esto salga. Después, por supuesto, podemos avanzar a la historia y la cosa se va desarrollando y vamos al teatro griego, donde el teatro de alguna forma lo que hace es llevar a la representación una ficción, una realidad que aleja a la realidad que está viviendo el espectador y lo pone en medio de otra realidad, donde tú te haces parte de manera, ¿cómo decirlo?, empática con los sucesos, con las emociones que están ocurriendo. Uno se siente identificado.
Eso obviamente deriva más tarde en lo que va a ser la ópera. La ópera, que es un ejercicio artístico, estético tremendamente vigente, aunque no lo parezca, era justamente una forma de aunar tantas corrientes artísticas, desde, obviamente, de lo escrito, desde el canto, desde la actuación, desde la música, desde todo, pero para llevar a la escena también la representación de hechos, de una radiografía de lo que estaba ocurriendo, independiente de que fuese narrado de forma casi de cuento, como por ejemplo podría ser la complejidad de la tetralogía de Wagner. Aún así lleva todo un mensaje del concepto de la unificación nacionalista. En el caso de Verdi, lo mismo, con la unificación de Italia, con el caso en el verismo, ¿cierto? Es esta idea de tratar de poner en la escena lo que está ocurriendo a tu alrededor, o en el caso de la música del siglo XX, la ópera del siglo XX, aún más concreto. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una ópera que a mí me encanta, que es el Wozzeck de Alban Berg, con esa crudeza, con esa brutalidad en el texto, que justamente de alguna forma te pide de manera inevitable que la música también sea cruda, que sea compleja, que sea no placentera, que te remueva muchas cosas. Pero esa reacción, esa especie de comunicación directa, no solamente tiene que ver con la obra en sí y cómo la percibimos, sino también con el hecho de nuestra presencia, de nuestro estar en ese momento. El proceso creativo, como bien lo dijo Miriam en la introducción, se compone de este triángulo, ¿cierto? Se produce este eslabón mágico que tiene que ver primero con la creación en sí misma. En el caso de la música del compositor, que ahí, bueno, podríamos hacer una charla completamente distinta, que tiene que ver con de dónde salen las ideas, de dónde viene la primera chispa de inspiración y cómo eso se transforma lentamente en un proceso que está lleno de trabajo, de pulir ideas, de oficio, que finalmente nos conduce a un resultado final. Pero obviamente en el caso de las artes escénicas en particular, en realidad el último eslabón del proceso creativo está en manos del intérprete, porque la música no es hasta que suena, no es la partitura es simplemente un mapa, una suerte de compendio de acuerdos donde la forma de escritura se logra traspasar de la forma más fiel posible entre el mundo de las ideas y lo concreto. Pero incluso una obra eterna, como puede ser una sinfonía de Beethoven, comparte con una obra que nunca se ha tocado, con una obra que se puede estar estrenando esta noche, el hecho de que ambas solo son cuando suenan. Antes de eso es solo una idea de esa creación. Pero no termina ahí, porque justamente todo esto termina con la tercera parte de este triángulo, que tiene que ver con el receptor y su maravillosa e infinita subjetividad. El receptor es el público. Y el público sí, obviamente, si lo analizamos desde un punto de vista del siglo XX, siglo XXI, con el acceso a la tecnología, ha mutado porque hemos tenido el acceso a tener en nuestra casa la posibilidad de acceder a la obra de arte, al poder tener en nuestra colección las 32 sonatas de Beethoven, al tener en nuestra colección todas las óperas que queramos, y no solamente una versión, sino que muchas versiones, y poder escucharlas una y otra vez y hacernos nuestra propia idea de lo que queremos sacar de esa interpretación. Pero si nos vamos a los orígenes, la verdad es que sin la tecnología, el proceso más puro era el rito, el ritual de la presencia física del arte escénico. Hay una muy linda anécdota que todos los músicos yo creo que conocemos y de alguna manera nos emociona, que es cuando Johann Sebastian Bach, este gran compositor, este gran referente para todo el legado que vino después de esta música, hizo un viaje, un peregrinaje, literalmente un peregrinaje de muchos kilómetros hasta la ciudad de Lübeck para presenciar
de forma única e irrepetible el concierto de Buxtehude, que era otro gran maestro. El punto está en que el ejercicio físico de la experiencia de haber caminado hasta ese lugar, sabiendo, atesorando en el concepto de la idea, de la imaginación y de la expectativa de Bach, de que cuando él estuviera ahí, eso iba a ser algo que nunca más se iba a volver a repetir, es una forma muy poética de llevar a cabo el acto presencial. Porque uno entra a fantasear, ¿no? Y uno empieza a imaginar, bueno, ¿y qué pasó en ese concierto? ¿Qué fue lo que lo emocionó? ¿Qué fue lo que lo impactó? ¿Cómo fue ese camino de vuelta a casa? Imagínense para Bach toda esa información, cómo llegó a su casa de vuelta a trabajar con otro ángulo, con otra percepción, con otro canal de inspiración, pero sobre todo cómo la experiencia en sí misma lo había transformado en un antes y un después de ese evento en particular. Y desde ese punto de vista, yo creo que uno nunca debiese olvidar que asistir a un concierto debiese ser siempre un acto de peregrinaje. Uno debiese prepararse para ir a un concierto, para ir a ver una obra de teatro, para ir a ver un ballet, porque lo que va a ocurrir ahí es en sí mismo un acto único e irrepetible. Ahora, cuando yo digo peregrinaje o cuando digo este acto casi como de ritual sagrado, también quiero hacer la distinción con lo que tiene que ver con una especie como de mal entendimiento que ha ocurrido con respecto al arte en general, que también es algo que a mí en lo personal, en lo que yo me dedico y en lo que me confiere como mi propia personalidad de comunicador, es el intentar hacer una separación entre el respeto que uno le debe tener al arte por ser esta manifestación divina y para mí el máximo logro de la especie humana, pero al mismo tiempo no crear distancia, porque como partí diciendo, el arte en sí mismo es una de las manifestaciones más espontáneas y naturales de la especie. Desde los orígenes nos acompaña, siempre ha estado ahí. Por lo tanto, no debiésemos sentirnos lejanos al arte. Todo lo contrario. De hecho, debiésemos abrazarlo y acogerlo y contenerlo como nuestro idioma universal por excelencia, y no como una exclusividad. Por eso es que la invitación siempre está en que no hay que tener miedo a ir a escuchar algo que no conocemos, o sentirse de alguna forma apabullados por la arquitectura de un gran teatro de ópera, o por los supuestos códigos que hay que seguir. Nada de eso importa. Lo único que importa es que nosotros estemos en ese momento y seamos conscientes de que lo que ocurre en ese ahí y en ese ahora es una experiencia irrepetible. Y por eso la necesidad en la actualidad también, creo yo, y es un llamado siempre a los artistas, a derribar este concepto de la cuarta pared y comunicarse con el público, de tener una relación directa, cercana y de invitación, donde justamente uno extiende la mano para que lo único que tú tienes que hacer es como súbanse conmigo al escenario y déjense llevar. Y si algunos saben un poco más del contexto, otros saben de estudios de armonía y contrapunto, está bien, cada uno lo va a disfrutar desde un prisma distinto. Pero para un neófito, para alguien que nunca ha ido, lo que tenemos que hacer nosotros es decirle, anda, porque lo que vas a vivir ahí es realmente irrepetible. Y lo que se escucha, solo se escucha una vez. Y eso en el pasado, además, tenía un componente adicional que era muy hermoso, porque justamente la gente iba al teatro sabiendo que era imposible volver a repetir esa experiencia. Porque si bien en el presente también es imposible volver a repetir la misma experiencia, sí podemos llegar a escuchar la misma sinfonía, podemos llegar a poner el CD, podemos Spotify, YouTube, lo que sea, y podemos volver a escuchar lo mismo. Pero antes no se podía. Y eso tenía un valor conceptual que hacía que la experiencia en sí misma fuera mucho más valorada. De hecho, hay una especie como de concepto de atesorar el momento, que creo que se ha perdido un poco ahora en la forma en que nosotros nos dirigimos, nos enfrentamos y experienciamos el momento. Por decir un ejemplo, el acceso que la gente tenía para que volvieran a escuchar una obra que le había encantado, generalmente era acceder a copias de las reducciones para piano a cuatro manos. Existía esa como conciencia cultural colectiva de saber tocar instrumentos, entonces no era tan alejada la realidad
de que si habías escuchado el estreno de una sinfonía de Brahms, a las pocas semanas o meses ibas a tener la posibilidad de tocarla en tu casa en esta reducción, ¿no? Lo cual yo encuentro hermoso, porque de alguna forma eso también era una invitación a que el espacio físico cerrado de tu casa también se transformara en el aquí y en el ahora, en el hacer música con tus propios dedos y transmitirla y compartirla con tu propio público. Pero además, el arte tiene un componente muy esencial que nunca hay que olvidar, que es la provocación. El arte en sí mismo es provocador. Provocador es una palabra muy amplia. Provocador en realidad, en el estricto rigor, es que te provoca algo, ¿no? Pero yo lo quiero llevar un poco al lado de esta cosa de la provocación, de que juega contigo a que te produzca cosas que a veces no te esperas, de jugar con tus expectativas, por supuesto, de jugar un poco con los conceptos preconcebidos que uno tiene de lo que va a escuchar. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el alejamiento a veces que tiene la música del siglo XX, con la música moderna. Pero yo siempre digo lo mismo, toda la música en su momento se estrenó, toda obra fue un estreno. Así que por lo tanto toda pieza de arte en su momento tiene su primera vez con el contacto con el público. Y eso también es un concepto súper bello de atesorar como nuestra participación activa como espectadores, porque nosotros estamos en presencia de algo que está ocurriendo ahí por primera vez. Pero la provocación es un fenómeno que a lo largo de la historia ha sido tremendamente decidor en tantas anécdotas. Por ejemplo, ¿qué sería del estreno de la consagración de la primavera en ese 29 de mayo de 1913 sin un teatro de Champs-Élysées repleto de gente, lleno, que reaccionó la mayoría negativamente ante la modernidad de la propuesta coreográfica de Nijinsky y obviamente la propuesta musical de Igor Stravinsky? Un escándalo que no dejaban terminar la obra, que la gente finalmente se agarró a combos y que tuvieron que llegar los policías a sacarlo. O sea, qué maravilla, qué maravilla pensar que el arte puede provocar eso. La consagración de la primavera, hoy en día, valga la redundancia, una obra más que consagrada, como de los pilares fundamentales de la música del siglo XX y del valor que tiene el arte para abrir caminos en cuanto a la estética y a las nuevas ideas. Por otra parte, otro concepto tan bello que tiene que ver con esa energía que te evoca el aquí y el ahora, la improvisación. Mucha de la música en realidad tiene su origen en eso, en la improvisación. El folclore en su tradición oral de alguna forma se va desfigurando a través del paso de un eslabón al otro, y esa desfiguración tiene que ver con los accesorios que va añadiendo cada uno de las personas que va tomando esto. La música clásica, música docta, la música académica, como nosotros queramos llamarla, hoy en día tiene una especie como de concepto de que todo está escrito en la partitura, siendo que eso tampoco es así, porque también hay un componente de improvisación que tiene mucho que ver, por una parte, con elementos muy sutiles de la interpretación, porque interpretar significa justamente eso, es interpretar códigos, todo es interpretable, todos los parámetros, por más exactos que se quieran poner en una partitura, son interpretables, salvo las notas, uno no puede cambiar una nota por otra, ni tampoco los ritmos, pero todo lo demás, cuando te ponen forte, te ponen piano, te ponen allegro ma non troppo, eso significa alegre pero no tanto. ¿Dónde está el margen del pero no tanto? ¿Qué es pero no tanto? Bueno, pero en el caso de la improvisación, Mozart, por ejemplo, Mozart escribía sus conciertos para piano dejando libre las cadencias porque él era el pianista que las estrenaba, y obviamente en el momento de llegar a la cadencia improvisaba. Pero eso no es menor, porque esa improvisación, desde un punto de vista del intérprete, tiene mucho que ver con esa energía que se produce en el aquí y en el ahora. Posiblemente esas improvisaciones Mozart no las repetía al día siguiente, porque dependía de su estado anímico, pero también dependía de ese feedback con el público, cómo iba reaccionando, esa sutileza de qué es lo que está pasando en tu espalda. La energía que tiene ir a un club de jazz, lo mismo. Cuando comienzan las improvisaciones, evidentemente hay una comunicación directa con el público. O incluso el fenómeno del silencio, que es algo que a mí me fascina, me encanta hablar del silencio, porque el silencio es este como recipiente de sonidos, no solamente la ausencia de sonidos, sino que es el espacio que los contiene. Pero fíjense cuán silencioso es un silencio sin audiencia y cuán sonoro es un silencio de un teatro lleno. Porque el silencio genera esa bella incomodidad, esa espera.
esa falta de algo. Hay un ejemplo, obviamente, muy utilizado para esto, que es esta obra del compositor John Cage, que se llama 4:33, que son 4 minutos 33 segundos de silencio, donde obviamente hay muchos, se ha escrito mucho sobre la obra, y hay muchos puntos de vista también. Evidentemente, no estamos hablando de un compositor charlatán, no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un gran nombre, un gran pensador y una persona muy sólida en sus planteamientos estéticos, donde lo que te está poniendo es a prueba un poco rasgos de la percepción desde el punto de vista psicológico. ¿Qué valor podría tener una obra de ese tipo si no es ante la presencia de la gente que va a reaccionar de formas muy distintas a una obra como esa, ante la incomodidad, ante el desconcierto, incluso hasta la rabia de decir, me están tomando el pelo, ¿qué es esto? Pero yo creo que de todo esto que he hablado, lo que siempre que hay que rescatar es lo irrepetible, el concepto de lo irrepetible. El ir a un concierto es un acto irrepetible, es una experiencia. Nosotros desde que entramos a un teatro, desde que entramos a un estadio lleno de gente que ha ido a ver a una banda de rock, sabemos que lo que estamos haciendo nosotros es un acto irrepetible y que estamos de forma irreemplazable terminando de completar este proceso. Y ahí es donde entra algo maravilloso que tiene que ver con lo subjetivo. Porque nosotros atesoramos esto de forma subjetiva. La memoria es subjetiva, y ahí está la belleza. La memoria no actúa de una forma de una recreación exacta de algo que ocurrió, sino que actúa de la forma que nosotros lo recordamos, cómo la experienciamos, con quién estuvimos. El acto del público presencial, de estar en esa colectividad, de ser cómplices de ese mismo evento, hace que esta experiencia quede guardada de una manera especial. O incluso cuando pasa lo contrario, cuando es ni siquiera, cuando uno perfectamente puede ir a un concierto y no te produjo nada. Pero que no te produjo nada también es algo. O sea, te produjo nada. Pero para eso había que estar ahí. Pero cuando se produce el milagro de que un concierto te cambia la vida, cuando tú sientes esa energía, realmente tú sabes que eso se está quedando grabado en piedra para siempre. Y desde el artista, yo les puedo contar que nada se compara, obviamente, a hacer música en vivo. Yo les voy a contar una anécdota que me da mucha risa recordarla, la verdad, porque es muy como simbólica para mí, pero me acuerdo cuando yo debuté como solista, como pianista, con la Orquesta Sinfónica de Chile, tocando el concierto para piano de Tchaikovsky. El recuerdo más vívido que yo tengo de esa experiencia es el sonido de mis zapatos saliendo al escenario. En ese breve instante que hay de silencio entre que la orquesta terminó de afinar y el público está en silencio hasta que sale el solista y por supuesto por una cosa como de rito, ¿no? de conducta normal, aplauden. Y en eso deben ser unos 2-3 segundos. Pero ese recuerdo tan vívido del sonido de mis zapatos hasta el día de hoy me acompaña. Porque eso para mí simboliza la energía que existe cuando uno pisa un escenario y la energía que se traspasa de un lado al otro. Cómo tú realmente te inyectas de esa energía que te regala el público, ese público que decidió estar ahí. Además, por ejemplo, en un ensayo de orquesta, que es una de las experiencias más bellas, todos los músicos estarán de acuerdo que es muy distinta la energía que se produce en un ensayo con respecto a la de la función. La función es la meta, la función es para dónde vamos. Y obviamente tiene una energía incomparable porque hay una cosa especie como de recompensa, de como para esto hemos trabajado, sobre todo en el campo de la ópera, por ejemplo, se da mucho eso, porque son muchas las semanas que uno convive en la preparación de una ópera y son tantos los artistas involucrados de todo tipo, o sea, no solamente la orquesta, obviamente son los cantantes, el coro, el iluminador, el regie, tantos ensayos, todos los técnicos, qué sé yo. Pero el ensayo también tiene una cosa energética muy especial porque es cuando uno entra en esa comunidad entre los músicos y uno sabe que todo esto es como una especie como de regalo para nosotros mismos y al mismo tiempo va a ser
un producto para entregarle a otro. Y cómo en eso influyen factores que, créanme, que hacen tanto la diferencia. La acústica, por ejemplo, la acústica de un teatro. ¿Cómo va a responder el trabajo que nosotros estamos haciendo a esa acústica en específico? Y cómo esa acústica va a determinar que muchos de los parámetros de decisiones musicales se vean afectadas por esta misma respuesta. A veces los tempos de la música que uno elige en su cabeza no son los tempos que funcionan justamente en el teatro X donde esto se va a realizar. Entonces también son parámetros tremendamente importantes. Todo esto tiene que ver con las energías. Esta cosa viene y va. La música vive de esa energía y vive de esa comunión de eslabón entre la creación, la interpretación y el público. Y por eso, para terminar mi reflexión general de la importancia del aquí y el ahora, nunca me canso de subrayar la importancia que tiene el elemento del arte escénico como un componente tremendamente útil en el área de la educación. Cómo nosotros no debemos olvidar y nunca debemos poner de lado o minimizar el impacto que tiene el desarrollo artístico, creativo, para obtener un crecimiento integral de las personas en su proceso formativo. Los niños debiesen tener contacto con la música, los niños debiesen tocar un instrumento, debiesen ir a un museo, debiesen bailar, debiesen actuar. Y eso debiese ser algo que se implemente no como una cosa extracurricular, no son las horas de esparcimiento que sobran en la semana para relajar la cabeza de lo importante. No, es igual de importante, porque nos complementa, porque nos hace ser seres tremendamente empáticos, tremendamente sensibles de trabajo colectivo, trabajo en equipo, nos hace entender el sentido de ir hacia el mismo punto. Obviamente la sensibilidad se desarrolla, pero al mismo tiempo toda esa sensibilidad se transforma en un instrumento que eventualmente va a ser útil para cualquier campo. Todos los campos de una u otra forma necesitan creatividad. Uno verá cómo ocupa esa creatividad, pero la creatividad es un músculo y ese músculo se debe desarrollar desde pequeños. Así que para terminar, la invitación no es solamente a que todos consideremos el arte como una pieza fundamental en nuestras vidas, sino que realmente a extender una invitación que para que cuando todo esto termine, vayamos más al teatro y atesoremos esa experiencia única del arte que ocurre en ese instante, en el aquí y en el ahora. Fantástico. Me parece que tu invitación es provocadora y sobre todo es muy provocador lo que le estás diciendo a todas las personas que tienen algo que ver con los programas curriculares de los alumnos. Así que de los alumnos desde kindergarten hasta cuarto medio. Así que ojalá que haya gente ahí que te escuche. Mira, después de estos fascinantes 30 minutos contigo, tenemos algunas preguntas, 10 minutos de preguntas, y quiero contarte la primera. Dice, para un director que ha abordado el repertorio del siglo XVIII al XXI, que ha experimentado la búsqueda de los límites que persiguieron en el siglo XX los compositores, ¿cree que la tonalidad volverá a instalarse en la comunidad de compositores? Esa fue pregunta. Buena pregunta. Varias respuestas. Voy a ser simple porque sé que tenemos poco tiempo. De partida, la tonalidad propiamente tal nunca desapareció. El proceso de la atonalidad fue una búsqueda igual de válida e importante como lo fue en su momento el cromatismo, que fue como el proceso paulatino de desligarse de los centros tonales, y de ahí Wagner y el mismo Debussy, y qué sé yo, y el primer Schoenberg. Pero claro, como todo en el arte, llegan momentos de crisis que responden tanto a los sistemas propiamente tal, o sea, la cosa académica, o sea, ¿qué hacemos ahora si ya todo está hecho?
como también son reacciones naturales del artista sensible al entorno. O sea, no es coincidencia que de alguna forma la atonalidad coincida con ciertos fenómenos sociopolíticos que también de alguna forma eran atonales. O sea, antes de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra, la muerte, la desesperación, la escasez, qué sé yo. Entonces, a mí me gusta ver que todos estos procesos creativos son tremendamente consecuentes con la creación y con el entorno, porque el artista propiamente tal, cualquier artista, el creador o el intérprete, son cronistas que sacan una muy buena radiografía de lo que está ocurriendo. El atonalismo no es para nada menos expresivo por no contar con estos centros tonales. De hecho, la música atonal puede ser tremendamente expresiva. De los tres grandes famosos nombres, digamos, que son como los como fundadores de todo este movimiento, Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, yo te diría que Schoenberg y Berg son tremendamente románticos en su esencia, o sea, en el gesto de su música, independiente de que tengan un ejercicio intelectual dodecafónico, atonal, no importa, el gesto, el rasgo sigue siendo romántico. Y para terminar la pregunta, la tonalidad en la actualidad es un recurso vigente absolutamente. O sea, hay compositores que componen tonal 100% y otros que no. Entonces hay que verlo desde un punto de vista, desde el macro contexto y desde lo micro, que es una herramienta. Eso. Paolo, hay aquí tres preguntas muy interesantes. Te las voy a leer de corrido para que tú vayas abordándolas de a uno. La primera parte así. Donde la recepción de la obra es subjetiva, ¿cómo respetar o compartir la opinión de una persona que no tiene el conocimiento adecuado? Otra, ¿en qué medida las percepciones recibidas al sentir una obra en su experiencia han variado con los años, con tu madurez, con la experiencia y con la candidez para ver la vida? Otra interesante, ¿cómo poder incentivar esto en los colegios y que no sea solo privilegio de quienes llevamos el amor por el arte y la música adentro? Eh, Esta es una corrida de preguntas y después voy a seguir con otra. Con respecto al cómo percibimos el arte, si es que la subjetividad de esa percepción hay una más válida que otra, no, por supuesto que no. Y de hecho, yo soy un abogado de eso. O sea, yo creo que no hay por qué sentirse mal de cómo uno lo percibe. Todo lo contrario, de hecho, voy a hacer un ejemplo bien concreto. Hay un género, ¿no es cierto?, el poema sinfónico. El poema sinfónico corresponde a la música programática, que fue algo muy, muy importante para los creadores del siglo XIX. Esto era inspirarse en algo que no fuera netamente musical, en una obra, en un poema, en una pintura, y en base a eso escribir la música. Y yo siempre propongo el mismo ejercicio. ¿Y qué pasa si nosotros no conociéramos el programa que hay detrás de eso? ¿Acaso la música va a ser menos relevante? Y lo más probable es que mucha gente se pasó la vida escuchando algo que no tenía idea que había un programa detrás, que significaba algo. Y ahí está la belleza. La música en estricto rigor no significa nada. Significa muchas cosas, significa todo, pero no significa nada. No hay una objetividad en el significado, por lo tanto tampoco debiese haber un valor de cómo uno la aprecia. Para nada. De hecho, yo creo que al final de cuentas es un regalo el poder percibirla, emocionarse y dejarse impactar por el discurso. Y no por saber más o menos se hace menos válida esa percepción. Con respecto a la segunda y el impacto que es un poco parecida, el impacto que tiene como en uno en cuanto a la evolución personal que uno tiene, también esa es la belleza, es como leer un libro muchas veces. Un libro que uno ama y lo relee en distintas etapas de su vida, va a encontrar cosas distintas y va a leer un libro distinto y va a hacer que de alguna forma toda esa literatura, esa tinta en un papel, porque un libro también es tinta en un papel, sea maravillosamente leída de forma subjetiva y sea vista a través de los prismas que nos regala la experiencia, la vida, el crecimiento, los sufrimientos, las alegrías, todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando un artista se enfrenta a una obra, de nuevo, que por suerte podemos hacerlo, nos enfrentamos siempre a una nueva obra, y eso es maravilloso, porque uno se da cuenta que al final de cuentas esto es un regalo eterno, porque nunca va a llegar a una versión definitiva.
un ejemplo muy concreto de eso justamente tiene que ver con las grabaciones. Uno puede agarrar el primer ciclo de grabaciones de las 32 sonatas de Beethoven por Arrau y puede agarrar el último y son una lectura totalmente distinta. Y es la misma música, pero no es la misma música. Y con respecto a lo tercero, sí, yo creo que el empuje es de todos. No es solamente de los que amamos la música, de poder hacer esto una cruzada como por meter el arte como una necesidad y un valor, un derecho, sino que por supuesto que también parte de las políticas, o sea, de los que toman decisiones. Y yo siempre hago ese llamado, ojalá que, como dice Miriam, alguien me esté escuchando, que se queden pensando en que el arte no es un accesorio, el arte no es un entretenimiento, no es solamente una actividad que uno elige hacer un viernes o un sábado por la noche. No, el arte es, por definición, un lenguaje universal y transversal que nos pertenece a todos, comunicador y que cambia vidas. Independiente de que esos niños después crezcan siendo otras cosas, no importa. El arte, si los toca, nunca los va a dejar y los va a hacer ver y vivir la vida de una forma distinta. Tengo otra pregunta aquí que me llegó. ¿Piensa usted que un músico debiese ser capaz, o por lo menos intentar de ser capaz, de comprender o disfrutar una gran extensión de estilos musicales, aunque parezcan burdos o alejados de nuestro interés? Y aquí un comentario. El libro también es una tinta sobre un papel. Esto lo dice el rector Sánchez. Tenemos otras personas más, pero quédate con esta pregunta porque ya debemos empezar a terminar, entonces vamos a juntar unas 2 o 3 para terminar este encuentro. Esa pregunta para mí tiene una respuesta muy simple. La música, solo existen 2 estilos de música, para mí, no hay más. La buena y la mala. Fin. O sea, hay música buena en el pop, en el rock, en el jazz, en la música clásica, en todo. En todo hay música muy buena y también hay música muy mala en todos los géneros. Entonces, lo más transversal que uno sea en los gustos también es muy rico. Yo soy fanático de los Beatles, también soy medio clásico para mis gustos, pero me encantan, los encuentro genios, o sea, genios realmente, genios, que con una creatividad infinita y me gusta, pero también me gusta la salsa, también me gusta la cumbia, qué sé yo, me gusta, no sé, el rock. O sea, la música que yo hago es la que más me toca, la que más me identifica, es como la que más me hace sentido, pero francamente yo creo que no hay distinción y ahí entra un parámetro elitista que ojalá desaparezca una vez por todas, que es que la música, por eso es que no me gusta decirle música docta, tampoco me gusta decirle música académica, porque todos esos adjetivos de alguna forma la alejan, si finalmente es música igual, con otro tipo de riqueza, con otro tipo de lenguaje, pero para mí la respuesta es esa, o es buena o es mala. Bueno, y para terminar la última serie de preguntas, ¿cómo visualizas la música del futuro? Otra más, ¿crees realmente que la creatividad se educa? A personas alejadas del mundo de la música, ¿qué piezas o conciertos les recomendarías? ¿Cuál es tu opinión respecto al funcionamiento actual de la industria musical y sus efectos sobre el aquí y ahora? Y la última de esta serie, ¿qué sensación más atesoras de tus conciertos? Uy, qué otras preguntas. A ver, la música del futuro, bueno, está en el futuro, así que no lo sé. espero que desde mi experiencia siga existiendo la creatividad que hay. Me gusta mucho destacar el trabajo y el talento de las nuevas generaciones de compositores. Creo que hay una búsqueda de identidad muy potente. No hablo solamente a nivel internacional, por supuesto que también a nivel chileno. Me gusta eso, me gusta esa cosa de como de que no para esa necesidad, y eso tiene mucho que ver con el concepto del arte, una vez más, como lenguaje transversal universal. El arte es de todos y es inevitable. Entonces, la creación perdura. La segunda era, recuérdamela. Espérate. Sí, como un poco como siguiendo una pregunta anterior. ¿Cómo Ya. respetar o compartir la opinión de una persona que no tiene el conocimiento adecuado? Sí, no, pero tenía que ver con la creatividad, si la creatividad se educa. Yo creo Sí. que más que se educa, la creatividad se fomenta. La creatividad sí, eso, se alimenta. No es un bien que uno puede poner así como un chip
Obviamente que el talento creativo es un don, pero ciertamente que se fomenta. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Y eso es cosa de ver a los niños. O sea, los niños cómo interactúan con su creatividad. Los niños son una fuente inagotable de creatividad y mientras más los estimula, más crece esa creatividad. Con respecto creo que era la industria musical, bueno, ahí voy un poco a lo de los compositores y los intérpretes, por lo menos de lo que tiene que ver con mi área. A mí me fascina estar viviendo en esta época, porque la verdad es que, por el contrario de lo que algunas personas pueden creer, que la música clásica o esto es como algo así como decimonónico, yo creo que tiene una vigencia increíble. Hay una cantidad de talento impresionante. Yo me siento tremendamente orgulloso de ser latinoamericano y tener mucho contacto con la gente de Latinoamérica y constatar que es realmente un campo fértil de talento. Entonces hay mucho por seguir creciendo al respecto. Creo que había una con respecto de las cosas que yo más atesoro. Es difícil decir eso porque la verdad es que disfruto muchísimo lo que hago, amo cada ensayo, cada concierto. Por supuesto que hay momentos como muy especiales, como por ejemplo cuando dirigí la consagración de la primavera, que fue como mi gran debut oficial en Chile, con la Filarmónica de Santiago, en el Teatro Caupolicán, a días que el teatro se había quemado. Obviamente para mí eso fue muy especial, el Caupolicán lleno, más encima que le dio como un contexto tremendamente mágico, porque era un escenario inesperado, donde al final la gente estaba como eufórica, como si fuese un concierto de rock. Y eso fue muy bello. Otra de las experiencias que atesoro, porque fue un proyecto como colectivo de muchos músicos que quisimos sacar adelante ese proyecto, fue cuando hicimos las 2 sinfonías de cámara de Arnold Schoenberg en el camp, de cuya interpretación de hecho nos ganamos el premio a la crítica. Fue un proceso de muchos meses de preparación, pero lo más lindo fue como el amor que existía arriba de ese escenario. O sea, había muchas ganas de hacerlo, y esa es una de las cosas que yo más rescato. O sea, yo no podría hacer lo que hago si no es porque me resulta absolutamente inevitable, porque es como, hay demasiada música que compartir y mucha energía y muchas ganas de hacer lo que amamos. Y eso es lo bello de hacer esto, porque realmente yo creo que en eso coincidimos todos los artistas. Nosotros no sentimos que nosotros hagamos esto porque tenemos que hacerlo, sino que al revés, brotan y brotan las ideas y las ganas y el impulso, y queremos seguir, ¿cómo se dice?, compartiendo nuestro arte. Bueno, el compromiso es 10 minutos de preguntas más la charla de 30 minutos, así que quiero despedirme de ti, Paolo, darte las gracias. Mira, escucha el aplauso atronador de la audiencia por esta charla espectacular que yo creo que ha tocado muchísimas fibras. Así que, bueno, te doy la palabra para que tú te despidas de tu público. No, para mí un placer, de verdad, para mí hablar de esto, bueno, además me sirve un poco como catarsis, porque como partí al principio decía, esto de estar hablándole a una cámara, imaginándome al público, es un ejercicio que para cualquier artista escénico es bastante complejo, como que nos duelen los músculos, porque echamos tanto de menos nuestro ambiente, nuestro medio en el que no nos sentimos naturales. Así que, nada, les agradezco a ustedes la invitación. Pero sí espero que nos vayamos todos con ese como compromiso de corazón de que el arte escénico, cuando podamos, volvamos a disfrutarlo como fue pensado, en su calidad de presencial del aquí y el ahora. Así que eso, muchas gracias, muy buenas Gracias, noches. Paolo. Y para finalizar, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con la presencia de Carmen Gloria Larenas, bailarina clásica, periodista y directora del Teatro Municipal de Santiago, con su charla Historia de la danza, poder y democracia. Hasta la próxima. Hola, soy Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, y hoy quiero invitarlos a que me acompañen a una media hora intensa para recorrer a través de Artifica tu Casa la historia del ballet y la danza a través de los siglos. Podremos comprender cómo un arte que fue considerado menor o tal vez ni siquiera un arte se transformó a lo largo del tiempo en una de las expresiones artísticas que hoy mejor conectan con las nuevas generaciones. Los espero.